van sumándose. Bien, bueno, les doy la bienvenida a esta segunda jornada de la Semana del Algarrobo, organizada por varias instituciones. Una de ellas es la Universidad Nacional de Chilecito, ¿sí? A través del IAMRA, el Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas, y la Secretaría de Gestión Comunitaria de la universidad. Asimismo, trabajan junto a nosotros en la Secretaría de Agricultura Familiar, y ahora es nuevo el nombre, así que Agricultura Familiar Indígena y Campesina, que es el nuevo nombre de la Secretaría. Trabaja con nosotros la Fundación Argentina de Alimentos, su representante es Liliana Nieto, y la Municipalidad del Departamento Chilecito, ¿sí? Que están trabajando en conjunto y ya venimos, este es el cuarto año que estamos trabajando. Ayer hicimos una pequeña presentación de cuándo, por qué, cuál es la necesidad de proteger el algarrobo. Consideramos que el algarrobo está en peligro, que quedan pocos algarrobos, que tenemos la necesidad de protegerlo, cuidarlo, y no solamente para la cuestión biológica, natural, del beneficio que nos da el algarrobo, sino también una parte productiva que nos beneficia también, ¿no? Ampliamente. Ahora voy a presentar a nuestro disertante de hoy, que él nos va a hablar con sus palabras justamente justas sobre el tema. Juan Álvarez es justamente licenciado en Gestión Ambiental, su título de base. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad del Comahue, ¿sí? Recibido en esa universidad. Es profesor interino, ¿no? De la Facultad de Ciencias Agrarias de la Cuyo, y es investigador adjunto del CONICET. ¿Sí? Su lugar de trabajo es el laboratorio de dendrocronología, eso que estuve practicando, del IANIRIA, del Centro Científico Tecnológico de Mendoza. Además, es miembro del SIC del CONICET. ¿Sí? Su desarrollo profesional justamente tiene que ver con la ecología forestal, la silvicultura y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los bosques en zonas áridas, tiene que ver con justamente los procesos ecológicos que intervienen dentro del bosque, y trabajando en la estimación y la producción leñosa, ¿no? Sobre la productividad forestal, entre otras cosas. Tiene varios temas de interés, tiene varias publicaciones, capítulos de libros, como participante junto a otros profesionales bastante destacados, ¿sí? Tiene un montón de artículos científicos publicados en diferentes sitios, revistas de gran prestigio científico. No les voy a decir todo, yo les estoy haciendo un resumen corto de su currículum, así que imagínense todo lo que tiene. Y tiene varios artículos de divulgación y está trabajando en varios artículos más para ser presentados y publicados, ¿no? Le agradecemos a Juan porque nos ha permitido, ya estaba invitado el año pasado y no se pudo dar, y esta posibilidad que tenemos, posibilidad o no, de la pandemia, nos ha permitido estar lejos pero cerca a la vez. Así que le damos espacio a Juan y les agradecemos mucho. No sé si ven ahora la presentación. Se comienza a ver, sí. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Ya quedé muy presentado por Sonia. Se explayó demasiado, me parece. Es cierto que sí trabajo, he participado de varias publicaciones, pero es porque soy más viejo que muchos de los que están ahí. Entonces, se van acumulando con el tiempo. Sí, es cierto, el año pasado lamentablemente no pude participar, me había comprometido y al final no lo pude hacer. Pero este año, esta situación nueva, estamos todos juntos y todos separados, pero en este momento podemos
unirnos. Es una buena oportunidad esta semana del Algarrobo, aprovecharla todos los años para conectarnos. Participé ayer en la primera instancia de la semana con lo que ustedes propusieron y me parece interesante estar presente en todas para completar todo este circuito, ¿no?, que hacen ustedes anualmente. Bueno, la idea mía hoy era brindarles un poco de información y tratar de despertar algunos interrogantes y tener como puesta en la mira final de la charla un desafío a ver cómo vamos conociendo a los algarrobales, qué cosas son las que a nosotros nos pueden llegar a interesar y sorprender, ¿no?, de estos lugares, de estos ecosistemas naturales, donde ustedes, bueno, están muy cerquita. Nosotros conocemos todas esas regiones, recién nombraste Sonio, Villa Castelli, bueno, por ahí gente de todo el monte, y bueno, la mayoría de las ciudades están dentro de los algarrobos. La mayoría de las ciudades que vemos que son grandes ciudades, en algún momento esos lugares estuvieron ocupados por estos bosques. Entonces, es interesante ver cómo nos relacionamos con esos lugares. Por eso voy a empezar a contarles a partir de la presentación. A ver si puedo avanzar. Bueno, la idea hoy es rápidamente contar algo de la historia de uso, de cómo esa historia de uso, cómo esas actividades humanas en el bosque han condicionado o le dan forma a los productos que pueden ser tanto maderables como otros productos que no son maderables y que están presentes y son usados por las personas. Han sido usados históricamente, bueno, y también tenemos que pensar qué va a pasar con ellos en el futuro. Entonces, eso sería como el desafío o la pregunta final que nos tenemos que hacer. Bueno, ya puse como un grupo de personas están puestas ahí porque aportan y han aportado para esto que voy a contar ahora, básicamente, pero quiero que sepan que trabajo como más o menos, somos parte de un grupo mucho más numeroso. En este caso voy a presentar algunos resultados del trabajo con estas personas que están en el trabajo que he puesto como un tipo de trabajo. Así, para empezar, les voy a contar que los bosques, no solamente los bosques de zonas áridas como los algarrobales, han pasado históricamente y cada vez más por un montón de desastres naturales, algunos disturbios provocados por el hombre, y en una combinación de todas estas afectaciones, estamos pasando justamente ahora también por un proceso de pandemia, gracias a justamente cambios de uso de la tierra en forma brusca que han justamente ocasionado, en el caso, una combinación no esperada, podríamos decir, y ese cambio de uso del suelo ha provocado que se haya desatado justamente o haya empezado en un lugar del mundo muy lejano una pandemia como es la que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, los desastres naturales, en este caso que afectan a los bosques, pueden tener un alcance global y, en este caso, los bosques de zonas áridas no son ajenos a esto. Lo que sí les puedo decir es que principalmente la extracción de madera, que es el que está ahí en el medio de la silvina, junto con el sobrepastoreo, serían como los que más fuertemente golpean o han provocado afectaciones en los bosques que iniciaron principalmente problemas en cuanto a la degradación, ¿sí?, por una sobreexplotación de los recursos leñeros, y también tienen que saber que muchas de los lugares donde hay bosques de zonas áridas
sus recursos madereros tienen un escaso valor económico, ¿sí? Solamente en el norte del monte podemos encontrar algunos árboles que son muy productivos, que producen mucha madera, pero en general, en la mayoría, le diría más del 60% de los algarrobales, esta madera tiene un crecimiento mucho menor, eso ya lo vamos a ir charlando, ¿sí? Entonces, los bosques de zonas áridas en Argentina están formados principalmente por árboles que pertenecen a un género que tiene adaptaciones muy fuertes y que se llama Prosopis. Ese género, ahí hay un mapa, se distribuye principalmente, fíjense, desde Argentina, o sea, desde Sudamérica al mundo, esa sería como la distribución natural. De lo negro hacia lo gris es la mayor cantidad de especies que podemos ir encontrando, como lo más, voy a poner el puntero. Los lugares donde encontramos más especies, esa es la tablita que está acá, que no se ve claramente, irradian, o sea, se ha irradiado este género hacia otros lugares donde vemos menor cantidad de especies, América, por ejemplo, Estados Unidos, o en la zona también hay algunas especies arbóreas en la zona de África y Asia en algunos sitios, y es un género que ha tenido muchas adaptaciones que le hacen esas adaptaciones tolerar algunas variaciones, por ejemplo, en el clima, en el tipo de suelo, o afectaciones producidas por ejemplo, los animales, como es la herbivoría, ¿sí? Entonces, en el monte, principalmente, las dos especies principales, o que forman bosques, son los dos algarrobos principales, el algarrobo negro, Prosopis flexosa, o algarrobo dulce, y el algarrobo blanco, conocido en el monte como algarrobo blanco, Prosopis chilensis, donde flexosa se ubica principalmente en lugares donde existen cursos de agua semipermanente, o también puede ocupar lugares de suelo arenoso o planicies extendidas, como la foto que voy a poner ahora, que, por ejemplo, en la zona de Colteca, en Mendoza, en esta planicie arenosa, viven los algarrobos conectados a un sistema freático, a un sistema de agua subsuperficial, que les permite vivir porque las precipitaciones son mucho menos de lo que necesita una planta de este tamaño, de este tipo. En el caso de Prosopis chilensis, por ejemplo, esta es una planta de la zona de Huaco, en San Juan, donde lo vemos en un cauce seco, ¿sí? Tiene mayor proximidad a las raíces, a este agua que está a un agua freática que puede estar a 2 metros o 3 metros, en el caso de Prosopis chilensis. Entonces, lo que nos interesa hoy discutir, más que nada, es los algarrobales han permitido, ya lo contamos, el desarrollo de los oasis productivos, o sea, están conectados el desierto o las zonas secas con los oasis productivos a través de una afluencia de recursos de los, así ha sido históricamente, desde el desierto hacia las ciudades, llevando postes, por ejemplo, leña para producir carbón o madera para producir carbón, y en general esas tierras son marginales o son tierras que dependen, en este caso, los oasis siempre han tomado insumos, recursos naturales, de estos bosques secos o bosques de zonas áridas. Lo que me interesa hoy que discutamos es si es posible el uso sustentable, o sea, si podemos hacer extracción o podemos hacer manejo de productos forestales madereros y también de los productos forestales no madereros, de estos algarrobales o de estos lugares, y cómo vamos a hacer para poder hacer esas actividades haciendo actividades sustentables, ¿sí? O sea, permitiendo que perduren en el tiempo. Vos ahí, Sonia, contaste que pertenezco al laboratorio de dendrocrinología de Mendoza, ¿sí? Es un laboratorio que tiene
mucha información, que ha producido un montón de trabajos relacionados básicamente principalmente en los comienzos, con la relación del clima y las plantas, en este caso las plantas leñosas, las plantas que producen anillos. Bueno, mucha de esa información, yo he puesto acá algunos trabajos, mucha de esa información se relaciona con lo climático y cómo crece la madera, ¿sí? Pero también a nosotros hay otro tipo de información que está más relacionada con las tasas de crecimiento que produce ese crecimiento en las plantas para poder todos los años generar anillos de crecimiento, ¿sí? Entonces, podemos encontrar publicaciones que relacionan, por ejemplo, la variación anual influenciada del crecimiento, influenciada por cuestiones climáticas o de qué pasa con el agua y esos anillos, del agua de lluvia o de un curso de agua. También podemos encontrar qué pasa con la estructura y la estructura del bosque, cómo influyen o cuáles son los disturbios que impactan en el crecimiento leñoso, ¿sí? O sea que hay mucha información relacionada con ese disturbio principal que a nosotros nos interesaba o dijimos que era como el principal que había moldeado las características de los algarrobales que hoy conocemos, que es la extracción de madera. Básicamente, ahí de fondo puse una imagen de cómo son los anillos de crecimiento. Es una rodaja, ¿sí? Una rodaja cortada transversal de un árbol. Lo que hacemos básicamente es medir el incremento anual, ¿sí? Entre anillos. Ahí en el cursor voy a marcar, fíjense, ahí tengo un anillo, por ejemplo, y voy a medir hacia afuera cuánto crece ese anillo de forma anual. Acá al lado tengo una tablita, tengo un mapita, un mapa del monte, con los bosques que van desde el sur de Argentina, o sea, desde el centro de Argentina, perdón, en la zona de La Pampa, hasta los valles calchaquíes. Ahí vemos, bueno, Chilecito está en el medio, que diría que está como iniciando los bosques del norte del monte. Y en este gráfico podemos ver cómo es el aspecto, el tamaño o la bioforma de los árboles en el sur y cómo son en el norte, ¿sí? Hay una forma más achaparrada de árboles de menor crecimiento, de menor altura, en la zona de Alvear, la zona de Ñacuñán, Otelteca, y en el norte, más o menos a la altura que ustedes están, desde Chilecito, la zona de Villa Unión, Pipanaco y en Fiampalá, los lugares que tengan los árboles de mayor crecimiento, donde podemos ver árboles que tienen hasta 20 metros de alto, ¿sí? Ustedes los conocen. En Mendoza, los árboles no llegan a un promedio más o menos de entre 5 metros y medio, 6 metros, ¿sí? Entonces, esos tamaños en el crecimiento también se reflejan en la madera, el crecimiento. Fíjense, en Ñacuñán, el árbol por año crece menos de 2 milímetros y en Cafayate, en la zona de los valles calchaquíes, llega a los 8 milímetros anuales. O sea que tenemos casi una diferencia de 4 veces, ¿sí? Entre tamaño de árbol y también tamaño de anillos, o sea, cantidad de madera. Eso determina diferencias en cuanto a la productividad y a las cosas que yo podría sacar o qué productos forestales podría sacar de ese bosque. Ya conté que nosotros hemos trabajado, no solamente yo, viene trabajando un montón de gente en el CCT Mendoza, realizando estudios y trabajos estructurales de los algarrobales. Entonces, yo lo que les voy a presentar ahora es, primero, un trabajo de recopilación que pudimos hacer de todas esas estructuras diamétricas. Fíjense, si yo estas diagramas de frecuencia que me muestran cómo son los diámetros, por ejemplo, con respecto al número de árboles, si yo esto lo pudiera parar y ponerlo de una forma como torciendo los ejes, me daría como el diagrama de frecuencia que yo observo, por ejemplo, en una población o en el estudio poblacional de cantidad de hombres y cantidad de mujeres, niños, personas de mediana edad y adultos. Bueno, lo mismo, esa misma distribución de edades,
yo la puedo hacer, en este caso una distribución de diámetros, la puedo hacer con los diámetros de los árboles en el bosque. Entonces, tenemos datos estructurales de todos los bosques del monte. Imagínense que hemos trabajado justamente desde el sur de los valles calchaquíes hasta la zona de Alvear. Entonces, hemos recuperado información de la cantidad de plantas por hectárea, por ejemplo, con respecto a cómo es la altura, cómo son de todos esos árboles, cómo es el tamaño de copa, ¿sí? También hay alguien que tiene el micrófono prendido o abierto, por favor. También hemos recopilado o hemos tratado de conocer cuáles son los usos forestales de esos bosques, cuáles son los productos forestales más importantes, y esa recopilación tiene casi 20 años, ¿sí?, de todos los trabajos que nosotros hemos realizado y otras personas también. Con toda esa información nos interesó, acá puse una tabla que también está, después les voy a pasar un capítulo del libro que vos mostraste, Sonia, hace un ratito. Es una tabla que está generada a partir de un montón de datos de los bosques, los distintos bosques, desde el norte hasta el sur, qué prácticas silvícolas son las que principalmente se han realizado, si se hacen trabajos de silvicultura, si están dentro de un ordenamiento de la ley de bosques, por ejemplo, si es un área protegida, ¿sí?, como en el caso de Huaco, ¿sí?, o en el caso de Ñapuñán, en el caso de Telteca. ¿Qué especies principalmente son aquellas que están asociadas a estos bosques? ¿Cuál es el tipo de producto forestal más importante? Si tiene postes, si tiene retrigones, si hay leña, si hay madera para muebles, por ejemplo, si hay bosques que son productores de carbón, ¿sí? También vemos cuál es el uso del ganado que se da en ese sitio. Si tengo ganado vacuno, si la gente está criando cabras, si hay ganado mular, por ejemplo. También en esa tabla podemos ver otros usos, como puede ser el uso turístico, ¿sí?, o, la producción de harina, en este caso cosecha de chauchas y producción de harina, o por ejemplo producción de junquillo en la zona de Telteca. Esta recopilación no es solamente con lo que se conoce históricamente, sino que lo que hicimos fue ir leyendo o tratando de sistematizar datos ya publicados en trabajos de tesis, en papers, así como vos nos dijiste más temprano, Sonia. Lo que a mí me interesó presentar hoy tiene que ver con justamente cuál es la principal actividad o la actividad tradicional en bosques de su lugar ahí en la zona de Chilecito o en la zona de Talampaya, Villa Unión, Villa Castelli. ¿Cuál es la actividad principal que se realiza ahí? Y también en la zona de Fiambalá, que está en la provincia de Catamarca. Bueno, principalmente lo que hacen es producir postes a partir de una cosecha, una práctica tradicional, a una determinada altura en estas plantas que están ahí. Ahí hay una foto de cómo es el árbol que uno se puede encontrar en el campo cuando va a hacer las mediciones. También les voy a contar, por ejemplo, en la zona de Telteca, nosotros estamos realizando desde hace bastante tiempo unos ensayos de prueba del cual hemos sacado bastantes resultados para poder ver si las prácticas silvícolas son interesantes y cuáles, a partir de qué momento yo debería podar y qué tipo de plantas debería podar, ¿sí? Son ensayos experimentales con un número bajo, pero que nos va permitiendo en el tiempo tener resultados para poder usar en el largo plazo en otras poblaciones. También me voy a referir hoy a
una actividad muy interesante y que está relacionada con esos productos forestales no madereros, como es, si es sustentable, por ejemplo, la práctica que tiene que ver con la cosecha de la algarroba, de las vainas. Eso está referenciado en la zona de Bermejo, con un poco más de tiempo que en la zona de Ñacuñán, pero bueno, esos son los datos que vamos a presentar hoy en este. Entonces, a partir de todo esto, lo que hice fue como tener en cuenta cuáles son los bosques que tienen, o sea, poner ejemplos de bosques más productivos, bosques de una producción intermedia, y por otro lado, bosques que tienen menos cantidad de madera. Acá podría haber puesto un esquema con, por ejemplo, 9 gráficos de cada uno de los bosques. Lo que hice fue poner los 3 bosques más productivos, Fiambalá, un bosque denso y un bosque abierto. Un bosque denso se refiere a cantidad de plantas por hectárea, ¿sí? Estamos hablando en un bosque denso, semidenso, entre 30 y 45% de cobertura de prosopis. Un bosque de la zona de Villa Unión, casi las mismas características a los de Fiambalá, el más productivo, y un bosque más denso o un poco más cerrado en Telteca, en la zona de Mendoza, en el sur, en el centro sur del monte, donde la misma cantidad de plantas tiene menos cobertura, ¿sí? Porque son plantitas más chicas, plantas más pequeñas. Lo que quería mostrarles con este gráfico es la relación entre la cantidad de madera por hectárea y el número de productos forestales. O sea, cuántos postes, cuántos estacones, cuántos rodrigones, cuántos nutrucos, cuántos parraleros, cuántos cilindros de madera yo podría sacar de estos bosques en cada uno de los lugares. Fíjense que para la zona de Telteca, ¿sí? La producción de postes es de menos de 100, ¿sí? Mientras que en la zona de Fiambalá y Villa Unión, muchos de los lugares muestreados tienen entre casi 400 plantas, 400 productos forestales por hectárea. Fíjense que hay un sitio que tiene casi 150, 700 postes, podría sacar yo por hectárea, o sea que es un sitio muy productivo. Seleccioné para esta presentación, para este trabajo, el trabajo que estamos haciendo, la zona de Villa Unión, ¿sí? La zona de Villa Unión aplica tanto Villa Unión, La Castelli, Vinchina, ¿sí? Por todos esos lugares anduvimos recorriendo y midiendo plantas para poder obtener resultados y hacer un estudio dendrocronológico, en este caso, de cómo se producen los postes, que es lo que a mí me interesaba, o la pregunta de investigación que tenía. Entonces, fíjense qué hermosa la foto de acá arriba. El Parque Nacional, que es un lugar muy lindo para visitar, y que lo pudimos recorrer. Ahí creo que está Pablo en la reunión, así que con él pudimos compartir un viaje muy lindo en estos lugares. Ahí está Pablo Villagra en el Jagüey. Estos algarrobales, ¿sí? Tienen como les decía, una cobertura de un 30, un 40%, ¿sí? Hay plantas muy grandes que producen mucha madera, no son del tamaño capaz del porte de las plantas de Fiambalá, pero sí se genera mucha madera en estos algarrobales. Entonces, yo lo que les quería mostrar, fíjense, los colores determina un poco dónde están tomadas las muestras de madera. Los colores rojos representan la curva que marca cuánto crecieron los postes hasta que se cortaron, ¿sí? En azul hay muestras de madera de ramas que están todavía vivas en el árbol, y de la zona de la base, este muestreo lo hicimos en plantas muertas, ¿sí? Porque estábamos haciendo las parcelas de estructura, y de paso, en lugares donde estaban haciendo extracción de madera, donde veíamos tocones, cortamos rodajas para poder hacer este estudio dendrocronológico. También, ahí después tengo un video para que lo vean si quieren, tenemos
herramientas mecánicas que son tanacas que producen un agujero en la madera, y esa tanaca con una forma de lápiz, yo después la pulo y veo los anillos en esa madera que extraigo del árbol, ¿sí? Entonces, lo que quería que vieran, y eso es lo interesante de por qué se realizan con estas tasas de crecimiento tan altas, que les decía, 6 milímetros por año más o menos, o casi 8 en algunos casos, ¿por qué se realizan producción de postes en la Unión, por ejemplo, o en la zona de Vinchina? Porque cuando la planta está cortada o se corta, se produce un disturbio, en este caso una explosión, esos postes o la tasa de crecimiento en esos postes muestran un crecimiento más alto, ¿sí? Que es mayor que los de las ramas que siguen creciendo en el árbol sin haber recibido ese disturbio, ese estrés cuando se realizó el corte. Y bueno, lo que trajimos fueron plantas fueron tortas de postes que llegaban en su mayoría a pasando los 20 o los 30 años en promedio, ¿sí? O sea, fíjense, la rama nace acá, tiene ese crecimiento mayor, y en un determinado momento el crecimiento es menor, o sea que yo puedo aprovechar en menos de 30 años para poder hacer una extensión nueva de estos postes o de esa cantidad de mayor vigor de la madera en esta planta. O sea, para eso se usa la herramienta que tiene que ver con la dendro, con el estudio de los anillos de crecimiento. Yo les conté que en la zona de Telteca hicimos poda, hay un montón de resultados de trabajos hechos en parcelas de poda en el año 2004, empezamos con el trabajo, y lo que les quería decir era que la mayoría de las plantas rebrotan, las plantas adultas y juveniles, rebrotan en su mayoría en el centro del tronco, a una altura que va entre más o menos los 50 centímetros y los 70-75 centímetros de altura del tronco. O sea, desde la base, desde el suelo, yo encuentro rebrotes entre los 50 y los 75 centímetros, a menos de un metro. Porque ahora fíjense que pero no sé si esos rebrotes son persistentes en el tiempo, o sea que el primer año se producen 15 rebrotes en los adultos, 20 en los juveniles, y por más que yo los limpie o haga una limpieza de los rebrotes, eso se va manteniendo la planta. O sea, la planta siempre tiene una respuesta a la poda, ¿no? Es una característica de Prosopis. Pasa también en otros Prosopis de otros algarrobales o de otros lugares donde hay Prosopis, como la India, por ejemplo, o en la zona del sur de Estados Unidos o en México, ¿sí? Es una respuesta común en este género. Nosotros podríamos usar esa respuesta para realizar algún tipo de manejo interesante o conducir el manejo, por ejemplo, que usa la gente en la zona de Villa Unión. Entonces, fíjense, lo que hice acá fue organizar los datos, estos son árboles, organizar los datos entre el diámetro, ¿sí?, con respecto a la altura del fuste en cada una de las parcelas que medimos, ¿sí? En esta parte de arriba yo tengo el bosque más denso y en esta parte de abajo tengo plantas o tengo sitios en el bosque más abierto. Esos dos lugares en la zona de Villa Unión, ya vamos a ver un mapa, tienen, como les decía, una cobertura del 40% más o menos, y hay un montón de individuos por hectárea que yo podría, en este caso, manejar. ¿Pero dónde los voy a manejar? ¿A qué me refiero con manejar? Hacer extracción de algunas de esas partes, como veíamos recién en las actividades que la gente realiza normalmente. Lo que hice fue colocar una franja de manejo sería entre los 50 centímetros y el 1,5 metros, que es aproximadamente en esa altura donde rebrotan, ¿sí?, la mayoría de las plantas cuando realizo poda, ¿sí? Entonces, si yo hiciera un manejo de esas plantas, fíjense que hay un montón de individuos que en los que podría trabajar.
individuos un poco más chicos y individuos que tienen un tamaño más grande. Cada uno de estos cuadros es un lugar en el campo que fuimos a medir y podríamos hacer ese manejo en cada uno de esos lugares. Si yo hiciera entonces un manejo de esos individuos, podría obtener, por ejemplo, producir 4 o 5 rebrotes nuevos, ¿sí? Chupones, no sé si se los dice así en la zona de La Rioja, que son esas ramitas nuevas que pueden salir, por ejemplo, 15, pero yo podría conducir 4 o 5, o sea que yo podría quitar 8 o 9 ramas, dejar 4 y dejar que esas ramas vayan creciendo en un determinado tiempo con la misma, les voy a poner la curva de atrás, con la misma fuerza que tienen esta curva roja, que es la curva de los postes. Entonces, a partir de ese manejo, ¿sí?, yo podría obtener en el bosque abierto, que es el bosque de abajo, un aumento en la cantidad de madera, aparte de lo que crece vegetativamente, normalmente y en forma natural, que iría entre los 0,4 y los 0,6 metros cuadrados, o sea, menos de 1 metro cuadrado, y en la zona del bosque más denso podría crecer bastante más, hasta, por ejemplo, casi un poquito más de 1 metro en estas dos, no les expliqué eso, estos 17 años y 31 años representan estas mismas dos flechas. O sea, yo podría acumular biomasa por 17 años para un poste, o podría acumular biomasa para 31 años si ese poste lo dejo en la planta. O sea que yo lo que estoy haciendo acá es, si hago un manejo, suponer cuánto podría aportar en cantidad de madera con ese manejo después de 17 años o 30 años. ¿Por qué decidí ese porcentaje? Bueno, por bibliografía. O sea, me fijé, o nos fijamos, con la bibliografía existente. Fíjense, un trabajo del año 2020 de una zona de bosques muy parecidos que hay en Sudáfrica, donde la gente realiza una extracción aproximada entre el 5 y el 14%. Ese corte que yo les di acá para poder trabajar está pensado para un 10%, entonces un valor intermedio en esto que se hace en otros lugares del mundo, ¿sí? O sea que podemos ser, si quieren, más conservadores y no para el lado del 5%, o podemos, fíjense lo que pasa en otros países de África, donde hay tasas de extracción o de manejo de hasta un 70%, ¿sí? Entonces, la propuesta mía para esta región, por ejemplo, podría ser ese 10% en cuanto a la cantidad de manejar valores conservativos de esa tasa de crecimiento, de ese aumento en la tasa de crecimiento, ¿sí? Por otro lado, ahí voy a terminar con la parte forestal. Acá está el mapa que les contaba, Vinchina, Villa Castelli y Villa Unión. Lo verde son lugares donde hay bosque denso. Lo amarillo, lo verde son la zona de oasis. En la zona marroncita está el bosque denso y la zona amarilla es el bosque abierto. Lo que hice acá fue colocar esos mismos datos que tenemos de tocones y de postes por planta y generar índices para saber en cada uno de esos lugares, cada uno de esos puntos, pues, por ejemplo, ese es la parcela de Villa Unión número 13, acá está, cuánta cantidad yo podría manejar en árboles que tienen entre 0 y 10 centímetros, árboles que tienen entre 10 y 20 centímetros, árboles que tienen entre 20 y 30 centímetros. O sea, yo podría, con esos datos que hice al generar las estructuras de diámetro, hacer una estimación de cuánto yo podría sacar en cada uno de los lugares precisamente. O sea, tener como exactitud o hacer una silvicultura de detalle, que es un poco un término interesante para poder trabajar con estas plantas que crecen a estas tasas de crecimiento. Entonces, fíjense, cada color representa diferentes tipos de manejo que yo podría hacer en cada una de estas estructuras para cada uno de estos sitios. Acá les muestro
ayer el director del instituto ahí, Néstor creo que se llama, no conozco el apellido, pero ayer se refirió a que era interesante pensar en cuál había sido el grado de degradación de los sistemas forestales o de los bosques en los lugares para poder entender hasta dónde habían llegado o cuáles habían sido las afectaciones principales. Bueno, este trabajo, que es un trabajo que hicimos con Pablo, está publicado en Ecología Austral, en español, es interesante porque muestra o pone en la discusión cuáles serían las condiciones potenciales del bosque, que es un concepto que es muy interesante porque como que genera o se generarían lugares o hay lugares donde se distribuye potencialmente el bosque a partir de variables que tienen que ver con características ecológicas del sistema y variables físicas o ambientales, o sea, cantidad de precipitaciones, profundidad de la freática, por ejemplo. Esa distribución potencial incluye una distribución histórica que está afectada por disturbios y también una distribución actual. Entonces, cada una incluida una dentro de la otra, y nos va demostrando cómo esos algarrobales tienen una distribución potencial. Luego, este es un trabajo hecho por Facundo Rojas. Luego hay una estimación de la distribución histórica a partir de datos históricos. Y, por último, todo lo que hicimos nosotros en ir a medir los bosques, dónde está la distribución actual. Fíjense que si hay, un poco como decía Néstor, una retracción del bosque, un cambio de uso del suelo hacia lugares donde hay ahora menos cantidad de plantas que las que había históricamente. Por otro lado, nosotros sabemos, al hacer todos estos estudios y las aproximaciones que tenemos de las imágenes, que el bosque también ocupa lugares que antes estaban ocupados por ejemplo, cultivos o lugares abandonados, lugares urbanos abandonados. El bosque está volviendo hacia esos sitios, o podemos ver árboles en lugares donde antes había, por ejemplo, un cultivo. Entonces, eso es otro dato interesante para tener en cuenta cuando estamos pensando en estas ciudades o estos centros urbanos que están enclavados en lugares donde antes había bosque. También tenemos el ganado, ¿sí? Tanto cabras como, tanto vacas como vacunos. Entonces ahora empezamos a meternos en los otros productos que no son forestales. Sabemos, fíjense, atrás hay una foto de una cabra, que hay factores que tienen una influencia para poder entender el comportamiento alimentario de estos animales. Bueno, esto es un trabajo hecho también de muchos años por el grupo de Liliana Negretti, del de AISA y otras personas más. Ella me pasó la información y yo se las voy a contar un poco. Estos factores pueden ser de origen biótico, ¿sí? Biomasa forrajera, características químicas y morfológicas de las plantas, y de origen abiótico que están relacionados básicamente con la localización del agua y algunos otros aspectos de menor importancia. Eso va a definir el manejo, ¿sí? Las cabras consumen básicamente plantas forrajeras, herbáceas, pero también leñosas, ¿no? Entonces, por eso es interesante este tipo de ganado, porque permite justamente un consumo en un momento donde a veces no hay pasturas, ¿sí? Entonces, lo que les quería contar, o se les voy a mostrar, es cómo hay un seguimiento de los animales a partir de un trabajo para poder, aparte de realizar todas las mediciones de la vegetación, para poder saber cómo se despliegan en el campo en diferentes épocas del año. Tanto en invierno como en verano, tiene una distribución diferente en el campo de los animales. O sea, que estas cabras que van con el GPS en el cuello, tienen en invierno un recorrido mayor que en verano, ¿sí? Donde se concentran más cerca de la aguada, o sea, que no se mueven tan cerca de la aguada, hay más pastos, más cantidad de comida, por eso en invierno recorren más extensión tratando de buscar justamente ese alimento.
Entonces podemos decir que cuando la oferta de alimento es escasa, las cabras pasan más tiempo pastoreando a menor velocidad, ya que necesitarían más tiempo y cantidad de bocados para alcanzar a satisfacerse, ¿sí? Cuando al aumentar el alimento, sea en verano, se desplazan a mayor velocidad y ocupan menos tiempo en pastoreo, ya que podrían aumentar esa tasa de ingesta, ¿sí? Seleccionan comunidades en función de esas preferencias dietarias. Y acá no les voy a contar, me lo van a tener que creer, no se los voy a mostrar en un gráfico, pero sí las plantas van seleccionando esas herbáceas y van complementando por esas características químicas que les decía antes, con algunas plantas que tienen algunos componentes que en un determinado momento ellas necesitan para su nutrición. Fíjense acá en verano, cuando no hay pasto, comen lo que venga, arbustos, agarran pedazos de árbol, corteza, carillas, o sea, lo que tienen su paso lo comen y bueno, por eso es un ganado que es bastante efectivo en la zona del secano. ¿Qué pasa con las vacas o con la ganadería? Bueno, sabemos, las instituciones, en este caso, son las que promueven el uso del manejo de bosque con ganadería integrada. Hay un montón de información en esos casos. Yo lo que les voy a contar es que en esta región, ¿sí? Fíjense, les voy a hacer propaganda de un foro que se realiza el 6 de noviembre, ¿sí? En Mendoza, porque ustedes pueden participar virtualmente, relacionado con gestión territorial rural. Una parte tiene que ver con la ganadería. Y lo que sí les voy a contar es que en Argentina, o sea, a nivel nacional, ha habido una retracción en la cantidad de animales. Sin embargo, en la zona de Cuyo y en la Patagonia, esa retracción no se ha visto, sino que ha sido un poco menos en el último tiempo, pero ha tenido como una mayor cantidad de animales en el campo. Esto pensando en ganado vacuno, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se van a discutir en el foro, ¿sí? Este foro está formado por profesionales o especialistas de diferentes áreas, es que en nuestra región, en la zona de Cuyo sobre todo, la ganadería extensiva no debe tener indicadores solamente de producción de carne. Uno de los errores más perjudiciales para la actividad ganadera extensiva y pastoralista es considerar como unidad de referencia únicamente el kilo de carne o de leche producida. No puede competir con regiones húmedas y es común que la copia de modelos no apropiados ayude a la exclusión del ambiente local. Entonces, acá en amarillo, no en rojo, en amarillo, está puesto que la fragilidad ambiental de estas regiones reclama la urgente definición de parámetros, indicadores, que midan el efecto de esa actividad ganadera sobre algunos procesos biológicos que son necesarios para sostener el manejo. Vamos entonces a manejo, en este caso, de la zona ganadera con procesos biológicos. Fíjense, este es un trabajito muy interesante. Digo trabajito no para minimizarlo, sino para decir que dentro de todo el bagaje que estaba hablando de la cantidad de producción de madera, ponemos un trabajo relacionado con efectos, ¿sí?, del manejo ganadero y forestal en micromamíferos, ¿sí? Porque es importante saber que esos procesos si son afectados o no. Entonces, este trabajo es muy reciente y lo que muestra es diferentes tipos de manejo. Tenemos un área protegida en la zona de Ñacuñán, manejo extensivo de ganado, un manejo intermitente con algún tipo de abandono y alguna carga, así como no con una frecuencia tan grande como en el manejo rotativo. Entonces, cada color representa un diferente tipo de manejo y lo que se hizo ahí fue hacer un estudio de el efecto de la gestión con respecto a cómo se relacionan micromamíferos con estos diferentes ambientes. Fíjense que en áreas degradadas, o en las zonas donde hay mucho manejo ganadero y extracción de madera, algunos pequeños mamíferos que necesitan más protección se asocian o se encuentran más cerca de los troncos, ¿sí?, que en los lugares donde están más preservados, en la zona de reserva, por ejemplo, donde estos micromamíferos ya no les hace falta el refugio del tronco, sino que pueden andar por otro lado, un poco más lejos de los árboles. Hay otras especies más sensibles que no tocan el suelo prácticamente y que viven en la madera que está
por encima del suelo y que tiene básicamente cobertura de arbustos y hierbas en esos lugares. Y hay otros que están en todos lados y que aprovechan esos sitios más abiertos. Entonces, hay un efecto sobre la microfauna, en este caso de los micromamíferos. También hay un efecto sobre otros grupos de organismos. O sea que la ganadería y cualquier actividad productiva tiene un efecto sobre relaciones que nosotros también debemos tener en cuenta. Vimos ahí recién la gente midiendo plantas para ver qué pasa con las propiedades forrajeras. Pero ¿qué sabemos de las propiedades no botánicas de esa comunidad vegetal? Pensando en el algarrobo y la salud, que era la propuesta de esta semana para la semana del algarrobo. Bueno, muy poco se sabe. Hay algún tipo de conocimiento. Ayer yo escuché muy interesado las entrevistas que hacían las chicas o los chicos a esas personas adultas de su familia, donde les preguntaban ¿qué se acuerda usted del algarrobo? ¿Dónde había algarrobo? Ahora hay menos. Todos hablaban básicamente de las chauchas, de lo que se hace en este caso, con los productos que tienen que ver con la producción de vainas y los derivados. Eso lo van a ver ustedes después en otras presentaciones que se van a dar mañana y pasado. Pero en esas entrevistas a mí me parece que también sería interesante para las profes que ayer nos decían o nos guiaban en lo que íbamos a escuchar, sería interesante preguntarles qué pasa con las otras plantas del bosque, ¿sí? ¿Qué usos ellos se acuerdan o tienen o tenían esas plantas? Porque ese conocimiento nosotros no lo tenemos, ¿sí? Y sería muy interesante poder asociarlos a estos productos vegetales no madereros. Yo solamente les voy a contar algunas consideraciones que si yo cosecho, cómo deberían ser para que la cosecha sea sustentable y esta especie perdura en el tiempo, a pesar de que yo saque muchas chauchas. Entonces, la producción de frutos va a depender de la alta variabilidad entre los años, los sitios y los árboles. Ustedes, si han visto un algarrobo florecido y después ven los frutos, se saben o se dan cuenta de que hay partes del árbol que tienen mayor cantidad de chauchas y otras que tienen menos, por ejemplo, ¿sí? También va a depender la fructificación de eventos climáticos, va a depender del tipo de actividad de los polinizadores y también va a depender de que cuando está ya la chaucha instalada y está creciendo, no venga, por ejemplo, un loro y se la coma, o una cata o algún animal haga también algo sobre esa planta, ¿sí? Y cómo son esos predadores predispersivos para afectar justamente la actividad productiva del árbol en cuanto a las chauchas. Entonces, la producción de semillas es muy variable, la reproducción depende de la producción anual y las semillas no parecen ser los limitantes de la reproducción, ¿sí? Frutos y semillas son importantes para animales nativos y domésticos. A nosotros nos interesaba evaluar la variabilidad, o sea, esa diferencia entre lugares, determinar la importancia del tamaño del árbol en la producción de frutos y ver cuánto queda en el suelo para seguir teniendo procesos ecológicos relacionados con el bosque, como puede ser, en este caso, la reproducción del mismo algarrobo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos es participar en la cosecha de Bermejo para ver cómo era la actividad de cosecha. También nos interesaba saber si había prácticas diferenciales entre los tipos de bosque. Solamente hemos participado en Bermejo y en la zona de Necuñán. Pero ahora, o dentro de un rato, quiero escuchar cuáles son las actividades de cosecha que se realizan en otros lugares. Lo que les puedo decir es que tomamos algunos parámetros donde encontramos que en un valor medio para árboles, por ejemplo, de entre 40 y 60 superficie de dosel, o sea, qué cobertura arbórea tiene esa copa, en promedio aproximadamente 3 kilos de chauchas por árbol, ¿sí? Y una cosa interesante es que quedaba debajo del árbol un porcentaje
que era casi de un 10%, ¿sí? En algunos casos, cuando las chauchas eran pocas, lo que quedaba en el suelo era nada, porque la gente seleccionaba la mayoría, y en otros lugares, donde había mucha cantidad de chauchas en el suelo, quedaba casi la mitad, después de la cosecha. También es importante saber los tamaños y saber que en el monte, por ejemplo, en la zona norte, las chauchas más grandes están en Fiambalá, mientras que en la zona del monte sur, las chauchas más grandes están en la zona de Lapuñán, en el centro de Mendoza. Por otro lado, ya estoy terminando, es importantísimo, ¿sí?, la conexión de la gente y las personas, sobre todo, que se relacionan con los posteros, con la gente que vive en el campo, ¿sí? Ahí está Pedro Lucero, de San Juan, ¿sí? Fundamental para todas las actividades que estén relacionadas con la cosecha, principalmente, y la producción de harina. Acá tenemos a Sebastián, que trabaja en el INTA, Sebastián Ávila. También una persona preocupada por justamente cuestiones de logística y muy importante en esas relaciones entre las personas y, en este caso, nosotros que trabajamos conociendo qué pasa en el bosque. Valeria, una componente o integrante de nuestro laboratorio, que ella se encargó básicamente de llevar adelante los talleres para poder conocer qué sabía la gente de esos lugares y, bueno, ver lugares para poder hacer un aprovechamiento de área común, por ejemplo, y organizar más que nada cómo podría ser una cosecha sustentable. Entonces, se me generaron algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué hacemos con el algarrobal nosotros? O sea, ¿cuáles son las preguntas y los desafíos? Bueno, básicamente deberíamos explorar la interacción entre los grupos humanos y en este caso los sistemas naturales, facilitando la integración del conocimiento. O sea, debemos ser activos, ¿sí?, y participar en todas las propuestas que nos pidan. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una limpieza en un área natural. O sea, la gente está diciendo, miren, tienen que venir a un determinado lugar, los vamos a juntar y vamos a hacer una limpieza de un cauce de río, de un lugar donde hay, por ejemplo, basura en un algarrobal, ya que estamos hablando de algarrobo. Hay muchas charlas o en este momento podemos participar tanto de conocimiento, por ejemplo, de la ley de bosque nativo, como de restauración en zonas áridas y semiáridas, ¿sí? Entonces debemos ser proactivos con respecto a esos temas. Conocemos que en algunos algarrobales existe un avance del mismo sobre tierras urbanas o ecosistemas abandonados, por ejemplo, chacras. ¿Cómo manejamos esa información? ¿Podemos aprovechar esa información? ¿Es posible hacer recuperación del algarrobal o de esa superficie forestal nueva? Otra pregunta, si el uso de técnicas silvícolas no permite la utilización de productos forestales de alto valor, ¿tenemos conocimiento de cuál es la disponibilidad actual y proyecciones futuras de las otras cosas que no son madera? ¿Qué pasa con eso que les conté de las pasturas, los bichitos, los micromamíferos? ¿Tenemos conocimiento de cuál es la etnobotánica de las otras especies que están también en el bosque presente? Por último, debemos promover el desarrollo de inventarios, como esto que les contaba yo, el uso de datos ya tomados, que integren esta información y poder desarrollar a escala regional sistemas inteligentes, ¿sí?, que permitan el uso y la conservación de todos estos recursos de manera integral. Yo acá les presenté solamente la línea forestal, pero podríamos también agregarle a eso los usos etnobotánicos, podríamos agregarle el uso ganadero a ese modelo integral. Bueno, gracias por su atención. Ahí puse la mayoría de las personas que han permitido este trabajo. Estas personas son especialistas en diferentes temas relacionados con el bosque y todos están dispuestos a recibir consultas con respecto a las dudas que tengan. No dejen de participar a ese nivel y de preguntar y de consultar y sigamos siendo proactivos, como les decía, con respecto al conocimiento y a generar conocimiento de buena calidad para mejorar justamente la sustentabilidad de estos algarrobales.
Muchas gracias. Excelente, muy bien, Juan. Qué interesante. Muy largo. Felicito por todo el trabajo, sí, que están haciendo un montón y me sorprende la cantidad de gente que están trabajando en el tema del algarrobo y que a veces nosotros acá nos sentíamos un poquito solitos y cuando empezamos a investigar decimos, wow, hay un montón de gente trabajando en lo mismo, tenemos que unir esfuerzos y trabajar juntos, no nos queda otra. Tenemos ejemplares muy interesantes ahí en La Rioja, ejemplares de árboles y ejemplares de personas que son interesantes para que ustedes contacten, sí. Me parece que sí, que hay que vincularse más. De 10. Bueno, hay de todos lados, bueno, ahí todos están diciendo felicitaciones, les gustó mucho, así que de 10. Y la profe Analía le respondió, no sé si Ana le quieres contar qué es lo que van a hacer en la segunda parte. No se te escucha, Ana. Ah, ¿estás sin audio o...? No se te escucha. Pero no escucho. Bueno, no puede hablar Ana, no sé qué le pasó al... Buenísimo, Quedó bueno. muda. Se quedó muda. Bueno, pero ella lo que dice, puso ahí que la segunda parte es eso, justamente plantear, a ver ya si lo encuentro. Dijo, la segunda parte del proyecto es la recopilación de recetas de alimentos medicinales que se utilizan en la familia a partir de los frutos del monte. Eso escribió ella en el chat, así que para que sepa que se quiere trabajar, se va a hacer algo. Como dijimos ayer, por ahí encaramos nosotros con el algarrobo, pero hay un montón de otras plantas nativas que sería excelente que pudiéramos trabajar, ¿no? con esa temática. Así que bueno, voy a dar espacio a preguntas. Acuérdense cómo habíamos quedado, que levantan la manito en su propia, en los 3 puntitos, me dijeron. A ver, David, vos recordarles cómo es, 3 puntitos, levantan la mano, creo que es. En el listado de participantes, ahí arriba de cada nombre, sí, les aparece la opción. Ah, levantan la mano. Si no, igual pueden escribir en el chat y les habilito el micrófono. Ok. Bien, chicos, si tienen preguntas, así no. A ver, dice Daniel Oscar Fallis, nos dice, ¿se podría dar una referencia de porcentaje de bosques que quedan tomando estimaciones estadísticas que posean en la franja desde el norte hasta la Pampa Río Negro? Pregunta. Bueno, hola. Sí, la cobertura arbórea, o sea, la cobertura de bosque, ahí pongamos el mapita. Dentro de cada una de las regiones boscosas del monte, ahí quería ponerle, a ver el mapa, ahí. No es homogénea, por ejemplo, si tomamos la zona de Telteca, sino que en esa mancha verde yo tengo menor cobertura todavía de eso que está ahí. O sea que, fíjense, no se unen los algarrobales, no hay una franja de bosque, sino que dentro de esa mancha hay una cobertura que yo la dije, en más o menos entre el 20% y el 30%, y los lugares de lo que nosotros llamamos bosque denso, o semidenso, son esos que pasan ese 30%, ¿sí? O sea que en realidad son bosques, fíjense en las fotos, son bosques donde no hay una continuidad de copas entre uno y otro, sino que hay manchas de 3 o 4, 5 plantas juntas, y en algunos lugares los árboles están solitos en el campo.
¿sí? O sea que por hectárea yo puedo tener 120 plantas, ¿sí? Pero esas 120 plantas están ocupando una hectárea, ¿sí? O sea, están como separadas, ¿sí? Por eso, bueno, ahí hay una de las discusiones muy interesantes de la ley de bosque nativo que nosotros participamos, no lo quise discutir ahora porque sería muy largo, pero es un tema interesante ver cuál es esa cobertura total y cómo el ambiente, que es muy heterogéneo, contiene esas masas que nosotros llamamos bosque, pero en realidad son bosques abiertos. Ay, lo escucho. Paula me pregunta, iba a ser hasta las 5:30, me parece, así que ya en un ratito. Está bien. ¿Me escuchó, Juan? No. Sí. Ah. Sí. Que si iba a ser hasta las 5:30. Sonia. La pregunta anterior estabas muteada, Sonia. Ah, no escuché. No, perdón, me estaba hablando. Dice, ¿cuánto tardan en regenerarse los bosques después de la extracción de postes? Por eso, si nosotros hiciéramos, o sea, la idea es no cortar plantas, o sea, mantener todas las plantas que están vivas, sigan vivas. Es hacer un manejo de algunas partes de la planta. O sea, no hacer una tala para que salgan árboles nuevos, o sea, desde cero, sino que la idea es hacer un manejo como este que vemos acá en la foto, ¿sí? Permitir, ¿sí? No hacer una tala del tronco en este lugar, sino hacer un manejo selectivo de los productos. Lo que yo presenté ahí como actividad para hacer en ese esquema está como se haría si yo hiciera un manejo forestal, pero fíjense que la poda que yo muestro acá abajo es una planta que ya tiene una determinada altura, que antes tenía, por ejemplo, 2 o 3 ramas, y que se sacaron 2 ramas y se dejó crecer esta como era la que tenía más verticalidad o la que era más erecta, ¿sí? Entonces, en ningún caso estamos proponiendo hacer extracción total de la planta, sino mantener la planta viva y a partir del manejo poder generar postes nuevos. Bien, o sea que Juan, la regeneración. Sí. Yo tengo una consulta. Sí. Ustedes están trabajando en la investigación, pero también están dando charlas de cómo hacer esta poda puntualmente. Y no, en general yo trabajo en la facultad, entonces damos clases ahí, pero no se ha propuesto hacer cursos o alguna actividad de ese tipo. Solamente también lo que yo conozco de POA tiene que ver con lo que hacemos con Prosopis, pero se pueden organizar alguna serie de, por lo menos, talleres. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo surge el tema de la poda? Y porque la idea es sistematizar alguna información que anda dando vueltas, haciendo una metodología para poder hacer que sea sistemático el conocimiento que se vaya generando, ¿sí? Entonces, lo interesante es cuando decimos que levantamos en esta tabla que está acá, cuáles eran las diferentes actividades, y bueno, en este caso, qué prácticas silvícolas se podían hacer en cualquiera uno de los diferentes bosques, podríamos ver, si les interesa, cuáles son las actividades que se hacen en Chiquecito, en Villa Unión. Nosotros tenemos conocimiento de algunas porque nosotros participamos en el campo o hay material bibliográfico, pero
Eso sería como un primer paso, me parece. O sea, primero conocer la actividad, donde donde no esté la actividad, hacer esto que vos contás, o sea, desarrollar algún tipo de dinámica para poder aprender a podar, o cuáles son las principales herramientas, qué cosas hacer. Y a partir de ahí hasta se pueden hacer parcelas experimentales para poder determinar cuánto crece el árbol después de podado en Villa Unión, por ejemplo, ¿no? En otro lugar cercano ahí a La Rioja. Sí, eso sí se puede. Bien, bueno, es algo para tenerlo en cuenta y ver si se puede hacer más adelante. Todo depende también del interés de la comunidad. Vamos a ir viendo, pero era mi pregunta esa. Gracias. No sé si hay alguien más. A ver, dice, teniendo en cuenta la poda del árbol desde el punto de vista económico, ¿cuántos años se debe esperar para poder extraer madera nuevamente, más allá de los frutos de ciclos anuales? Creo que es la misma, ¿no? Sí, me parece que es la misma. Claro, porque en realidad no entiendo él que se corten los árboles, sino que se poden en ciertas partes estratégicas para que el árbol siga creciendo y Sí. pueda obtener estos postes. Así es, ¿verdad? Ujú, ujú, Bien, perfecto. ¿Alguien más, chicos, que quiera hacer alguna pregunta? Analía Flores, se ha analizado qué servicios ecosistémicos proveen y de estos bosques al momento del aprovechamiento. Me refiero si se discute con las comunidades al respecto. Bueno, una falencia importante histórica del empleo o del trabajo en el campo muchas veces es que no hay comunicación con las comunidades. Pero en el caso de estos trabajos que estamos contando nosotros, que tienen que ver básicamente con la parte ganadera y el uso de la chaucha, se trabaja justamente trabaja con la comunidad. Y hay una necesidad de conocer los servicios ecosistémicos y poder evaluar si hay una afectación. Yo acá no presenté un montón de otros trabajos que se están realizando relacionados con los servicios ecosistémicos, por ejemplo, el servicio ecosistémico o relacionado con el agua, ¿sí? Ahí por ahí lo vi que estaba Pablo Mendiori. Él ha trabajado y está trabajando fuertemente junto bueno, con Pablo Villagra y nosotros dentro también del monte, de zonas del monte, para averiguar cuestiones, o justamente cómo un puesto ganadero, una casa instalada en el medio del bosque, puede afectar ese uso humano. Puede haber afectaciones relacionadas con el agua, los nutrientes, o sea, se están desarrollando otros proyectos también relacionados con la actividad humana y cómo esa actividad humana puede afectar o no esos procesos ecosistémicos que son necesarios, ¿no? Para la regeneración del bosque, para el consumo del agua. eh, o sea, hay muchas interrelaciones que no, en realidad hay que contarlo en otra charla, ¿sí? Pero sí se evalúan estos servicios. Buenísimo, entonces lo vamos a seguir aprovechando posteriormente. Lo voy a mandar a Pablo, al Pablo Muñoz. Bueno, ahí me dicen, Claro, muy pero interesante. a Pablo le van a convidar alfajores o todo lo que dijeron, pero como yo estoy acá virtual, no lo... No le van a dar nada. Claro. Perdón, te interrumpí. No, no hay problema. Pero bueno, ya voy a probar, porque las chicas hacen unos budines exquisitos. Bueno, muy interesante los estudios que muestran, se me está yendo, me están preguntando mucho, cómo trabajan con las comunidades locales. Bueno, algo dijo usted, dice, ¿hay en el equipo personas que trabajen desde el enfoque de la investigación acción participativa? Gracias. Bueno, ahí hay gente que trabaja en San Juan,
Bueno, en la zona de estas personas que nombré justamente del INTA, trabajando con las chauchas, pero también hay otras personas de la Universidad de San Juan, que es Laura Agüero, que trabaja justamente con mapas participativos. Su tesis doctoral está dada por el uso de los recursos y cómo ese uso ha generado, bueno, algún tipo de afectación, inconvenientes o deterioro degradación de los sistemas a partir de detectar zonas de, por ejemplo, extracción de madera, uso ganadero, en la zona de Bermejo, en San Juan. Son investigadores que trabajan en lugares más puntuales. También ahí al final, donde están todos los nombres, puse a Anabela Laudecina, también está Laura Torres. Ellas estamos empezando a trabajar en la zona de La Paz, en Mendoza, con justamente conocimiento de qué pasa cómo es la relación del hombre, en este caso, y de la mujer, con los bosques, en una cuestión histórica y, bueno, qué actividades han sido principalmente las que se han desarrollado en esta región, que es una zona poco estudiada y que ahora como que queremos potenciar más los trabajos en ese sitio. En la zona este sería, en el límite con San Luis. Perfecto. Después me pongo en contacto con usted para que me pase esos contactos y se los paso a Ceci, Bueno. que la conozco. Bueno, muy bien. A ver, hay un montón de preguntas. ¿Está listo? Bueno, dice Sandra, ¿es cierto que es extractivo y agota la fertilidad de los suelos? Cosa, ¿el extraer qué madera? No sé, ¿a qué te referís, Sandra? A ver si... Uy, hay un montón acá. A ver, bueno, vamos a pasar hasta que Sandra nos diga y acuérdense que no los talan a los bosques, ¿sí? Es como solamente extraen algunas partes del algarrobo. Bueno, en lugar de utilizar los bosques nativos, ¿podría hacer plantaciones forestales para la utilización de la madera, como sucede con otras especies maderables? Sí, hay algunos ensayos hechos en campos que tienen un suelo menos productivo por salinidad, eso tampoco lo conté, pero en la zona de San Juan, donde, por ejemplo, en zonas de plantación de álamos, en la parte donde el suelo tiene menos calidad porque está más salinizado, ahí hay ensayos de prosopis, justamente, para generar productos maderables y también hacer actividades de poda y un montón de cosas más, pero tenemos riego. O sea, necesitamos agua para poder generar plantaciones que sean viables. ¿Sí? Si no, las otras plantas no van a poder producir madera en un campo que yo les mostraba que tiene muy escasa precipitación. Entonces, puedo llegar a plantar, mantener que sigan vivas las plantas, pero no voy a poder generar madera. O sea, voy a poder generar que las plantas tengan un fin de conservación del sistema, pero no van a ser productivas. O necesito el insumo de agua o de energía para poder generar madera. En lugares bajo riego yo lo puedo hacer. Y eso también lo estamos ensayando. Sí. Bien, ustedes igual son como nosotros, tienen la problemática del agua, ¿no? Sí. Tenemos más problemática que ustedes. Ah, bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, para estimular la producción de frutos, ¿hay alguna poda sugerida como la tiene la producción de maderera? Sí, en general la poda produce cambios o asignación de recursos en este caso puede ser los frutos. En la zona de Perú se realiza
mejoras en la cantidad de producción de vaina a partir de poda. Nosotros no hemos llegado a esa parte porque recién estamos viendo qué pasa con la madera, pero vemos que hay mayor actividad en la copa a partir de la poda. Y esa actividad es todo, o sea, es producción de hojas, producción de ramas nuevas, crecimiento de ramas nuevas, más flores y tendría que haber más frutos, pero eso no lo hemos medido. Perfecto, buenísimo. Todos los que están presentes y tengan interés en continuar con estos temas, sería bueno que nos escriban. Todos recibieron un mail de invitación desde el IAMRA para poder acceder a la charla y bueno, si quieren dejarnos sus contactos, ahí mándenos y vamos a hacer como una lista general de contactos, como una red y vamos a ver cómo trabajamos a partir de ahora. ¿Sí? Bien, bueno, sigo con las preguntas un ratito más, son un montón. En las zonas en donde está avanzando el algarrobo sobre lugares que ya no están urbanizados, esto es interesante. ¿Considera que conviene acompañar el desarrollo boscoso haciendo una clausura o intervenir acompañando con prácticas silvícolas? Seguro, sí se puede hacer una práctica de cualquier actividad que me parezca interesante para preservar esas plantas. Si se pudiera clausurar, yo lo veo a veces complicado por el tema económico, pero es posible que se puedan poner mini clausuras a las plantas pequeñas para que no... Juan, se le cortó, es perdón. conveniente... Hola. ¿Ahí me Se le escuchás? cortó recién y no se escucha. Ahí sí. No, que No sé digo si que soy se yo, podría... No, que en plantas pequeñas se podría realizar algún tipo de clausura para evitar ramoneo, sobre todo, o extracción de esas plantitas. Pero ya cuando tienen un tamaño mayor no hace falta casi cuidarla. O sea, si una planta pasa un determinado tamaño, va a persistir en el tiempo y no va a ser tan difícil que se mantenga en el tiempo. O sea, me parece que en esas primeras etapas, que son las más frágiles, sería posible sí, una clausura individual del árbol, de esa planta pequeña, de ese plantín, o esa plántula más que nada, y a partir de ahí seguro que la planta va a seguir en el tiempo, a no ser que venga alguien y la corte. Pero bueno, se podría hacer un pequeño inventario de esos lugares y hacer un seguimiento anual o cada 2 años de ver si esas plantas siguen a partir de que las clausuro, por ejemplo. Pero sí, es cara, cualquier actividad que yo haga en el campo me va a insumir palos, alambre, hacer el pozo, lo que haya que hacer. Y todo eso económicamente a veces es complicado. Pero se puede poner algún tipo de clausura con las mismas espinas de las ramas de los árboles grandes, por ejemplo, para evitar que las vacas o las cabras pasen por ahí y ir viendo si se puede hacer un seguimiento de poder cuidar las plantas pequeñas. Bien, gracias. Bueno, ya vamos con las últimas preguntas. Dice, hola, buenas tardes, muy buena conferencia. Es Armando Ricardo. Me parece que el año pasado estuvo Armando acá. Tengo una consulta. Es de Chamical, si mal no recuerdo. ¿Se sabe cuál es el principal factor que hace variar la producción de frutos año tras año? Ahí yo puse como varios factores que pueden estar relacionados con el clima. Por ejemplo, qué sé yo, acá en la zona un viento sonda fuerte puede hacer que haya muchos problemas con eso que veían ahí, que la flor pierda la humedad de golpe, porque es un viento seco, caliente, y que ya no quede, o sea, que sea infértil. Y eso es problemático. Una lluvia fuerte también puede provocar
a veces problemas en la floración y después en la fructificación. Y hemos visto, hemos medido plantas con un montón de chauchas ya listas para empezar a terminar el proceso de crecimiento de la chaucha y maduración. Y de un día para otro, en una semana, hay un ataque de algún ave que justo consume muchas de las plantas o picotea las plantas, entonces las chauchas, perdón, y eso hace que una planta que estaba totalmente cargada de chauchas posiblemente no tenga esa cantidad de frutos al final de la época de fructificación. Entonces, hay muchos factores que varían y que hace que varíe y que sea cada vez, que sea poca la cantidad de chauchas y que sea muy variable entre años y entre plantas. Pero son externos en general, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Sí, son parte del sistema. Tal cual. Bueno, y dice Gustavo Corbalán, dice, en cuanto al tema de las inundaciones y excesos de agua en los territorios áridos, ¿se puede determinar cuál es el volumen de agua que son capaces de absorber los algarrobos en los montes? Yo no tengo ese dato, pero sí es interesante algunos procesos que es increíble a veces lo que pueden hacer estas plantas, ¿no es cierto? O sea, la verdad no sé exactamente o precisamente qué pasa con las inundaciones y cómo succionan o consumen agua a las plantas. Pero sí he visto árboles muy grandes en lugares donde se acumula agua y bueno, justamente ahí hay algo, hay una relación interesante con esas zonas inundables. Hay plantas o hay especies que están más adaptadas a la inundación y otras plantas no. Por ejemplo, en Prosopis flexuosa se muere después de más de 5 meses de agua muy saturado el suelo o agua permanente. Y otro Prosopis, por ejemplo, Prosopis alpataco, que está en la zona de San Juan y Mendoza, queda vivo. O sea que yo en un lugar donde hay una mezcla de alpataco y flexuosa, que se inunde, con el tiempo vuelve a ver todos los flexuosos secos y los alpatacos vivos. Entonces, Chañar, por ejemplo, es resistente a las inundaciones. Entonces, ahí hay una respuesta diferencial a ese disturbio, dependiendo de la especie. Si el árbol no se muere y sigue vivo, yo estoy seguro que tiene una buena resistencia, pero bueno, ahí hay como una influencia de la especie, pero la verdad que no sé esto que él pregunta si yo lo podría responder así fácilmente, porque hablaba de volumen, de cantidad, no sé, eso no lo sé. Yo sé que algunas plantas son más sensibles a la inundación. Bueno, profe, gracias. Acá, bueno, dicen felicitaciones, muy linda la charla, María Luisa Ávila. ¿Cuántos años tiene que, Héctor dice, cuántos años tiene que pasar aproximadamente para poder extraer madera del árbol? ¿Cuál es el clima más favorable para su crecimiento? Bueno, lo que decía, que en general está pensado siempre trabajar con plantas vivas, entonces no hay problemas con el momento, o sea, el momento en cuándo extraer y cuándo no. O sea, yo voy a, primero no hacer manejo sobre todas las plantas, sino que yo voy a seleccionar algunas de esas 120 plantas por hectárea que hay en el monte nativo, y de ese, fíjense que ahí lo que decía era un 10%. O sea que yo podría trabajar por hectárea con 12 plantas. Y en esas 12 plantas hacer poda, hacer raleo, hacer alguna actividad productiva. ¿Sí? Las otras las dejo, no las uso, no las utilizo. Recién podría ir en otro momento a trabajar en esos lugares. Un poco la gente o los puesteros, la gente que vive en el campo, tiene en medio ese mecanismo. Primero trabajan en una zona
después se manejan en otra, sacan leña de un lugar, después van y sacan leña de otro. No hacen un trabajo homogéneo sobre el ambiente, sino que van como buscando los diferentes lugares y aprovechando todos los árboles. No me acuerdo la segunda parte de la pregunta. O sea, Dice, ¿cuál sería el clima más adecuado para eso? bueno, acá el clima es caliente en todos lados. O sea, hace mucho calor Igual que acá. y poco frío. Clima sería el de siempre, desértico, árido. El monte es eso. Bien. Bueno, y Sandra, ya tomo la pregunta de Sandra que había dicho, a ver, ya te digo bien. Dice, ¿es cierto que es extractivo y agota la fertilidad del suelo? Dice que está referido a, porque es una leguminosa y porque extrae nitrógeno del suelo. ¿El arroz? Sí, eso me pone Sandra. ¿No es al revés? ¿No? No, es al revés. Claro, genera mejores condiciones del suelo por ser leguminoso. Sí, por ejemplo, yo uso la tierrita de abajo de los algarrobos para mis plantitas, así que Ajá, está es bien. Sí, sí, sí. muy buena tierra. Bueno, Ujú. bueno, la verdad que muchas preguntas, todos lo felicitan por la exposición, muy contenta la gente. A ver, a ver, no sé, creo que se están yendo a ver mucha gente. No, ahí va. Vamos a preguntar algo más. Pregunta. Dice, para estimular la producción de frutos, ¿hay alguna? No, esto ya lo pregunté. Muy linda la charla. Un ejemplo de la importancia del trabajo interdisciplinar entre investigación y comunidades que viven de los algarrobales. Edgar, bien. Felicitaciones, dejaron sus correos. Eh, bueno, eso. Creo que se me pasó uno. Bueno, eso es. Bueno, agradecemos a todos las preguntas, un montón de preguntas. Ahí, bueno, voy a rescatar los mails que me mandaron y voy a agendar, así podemos estar en contacto y ver en qué se puede trabajar. Ana, ¿quieres decir Bueno, algo? ¿Ya puedes hablar? No, no puedes. Bueno, bueno, yo creo que ya vamos a finalizar. La verdad que fue excelente. Me encanta que tanta gente haya participado, que les haya gustado, que se hayan quedado hasta el final. Le agradecemos mucho, Juan. Sinceramente, muy linda la presentación, los datos excelentes. Es un trabajo se nota que es bastante arduo. Y bueno, los esperamos mañana. Espero, Juan, que se pueda conectar. Mañana van a estar las profes Piamón y Brizuela, bueno, es doctora Piamón y la ingeniera Brizuela. Magdalena Brizuela, la presentación que para nosotros es como la que siempre presentamos, pero esta vez va a ser como a nivel mucho más grande, ¿no? ujú. Bueno, así que bueno, les agradecemos a todos su presencia, los esperamos mañana, traten de ser puntuales, así empezamos a tiempo, y bueno, gracias por la felicitación. Bueno, muchas Agradecemos a gracias. todos. Bueno, un gusto y bueno, seguramente ya les vamos a mandar a los correos, a todos los que se inscribieron, el enlace de la grabación de esta charla, más, más los enlaces para mañana. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias Bueno, por la Juan, atención. no, gracias a usted. Excelente, excelente. Muchas Gracias. felicitaciones, de verdad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Chau, nos vemos.